y nos adentramos en el análisis de la carrera del Gran Premio de Italia. ¿Cómo fue esta prueba de Monza de 53 vueltas? Ya sabíamos que no eran demasiadas porque estamos en un circuito de más de 5 kilómetros de longitud, bastante largo, y vemos un par de cosas importantes con esta tabla de ritmos. En primer lugar, los más competitivos fueron los pilotos de McLaren y de Mercedes. Sin embargo, ninguno de ellos ganó la carrera. También, con el quinto mejor ritmo, podemos ver a Max Verstappen por delante de los dos Ferrari, por delante de Charles Leclerc, que se quedó a 7 décimas del mejor ritmo de carrera y a pesar de todo acabó ganando la prueba. ¿Por qué? Por la estrategia. Lo podemos ver en los neumáticos, en la columna de la derecha de Tires, donde tanto McLaren como Mercedes como Red Bull fueron a 2 paradas en sus estrategias, mientras que Ferrari fue a una sola. Necesitó un extra de gestión, que eso se podrían decir esas 7 décimas que hay de diferencia entre ellos, pero esa gestión no fue suficiente para que, ahorrándose el tiempo de parada, que en este circuito eran de 23 segundos, consiguiera terminar por delante de los McLaren y de los Mercedes para hacerse con la victoria del Gran Premio de Italia en casa de Ferrari. Carlos Sainz hizo trabajo de equipo, sobre todo en la parte final de la carrera, molestando en su remontada final a los McLaren, y consiguió terminar finalmente en cuarta posición después de haber empezado quinto la carrera. Y si vamos yéndonos poco a poco hacia atrás, nos encontramos a mitad de tabla a los Aston Martin, que lideraron a nivel de ritmos la zona media, pero de nuevo vemos que fueron pilotos a 2 paradas para completar la carrera del Gran Premio de Italia. Incluso Lance Stroll, que colocó al final el neumático blando haciendo 3 paradas, lo que, por hacer esa parada extra respecto a Magnussen, a Albon, les dejó fuera de los puntos y por lo tanto no consiguieron aprovechar ese mejor ritmo para hacerse con el objetivo de este fin de semana. Los Haas fueron competitivos, Magnussen con mejor ritmo ligeramente que su compañero de equipo a pesar de ir a una sola parada, lo que demostró que realmente no hacía falta un extra de gestión muy exagerado para conseguir completar la carrera a una sola parada, lo que indica que la mayor parte de los equipos en este caso se habían equivocado. Si analizamos un poco los sectores de esta tabla, podemos ver que el primer sector era muy dependiente del uso del DRS, por eso también vemos unas velocidades al acabar el primer sector muy dispares entre los pilotos. El segundo sector ya marcó más el orden de los ritmos y el tercero, siendo de nuevo, como en clasificación, los más importantes ese segundo sector y tercero, por lo que habíamos visto. Las 2 curvas Lesmo, la variante Ascari y la parabólica, que son curvas de media y alta velocidad donde hace falta apoyo aerodinámico. Ya estamos en un circuito donde no puedes ir con carga aerodinámica porque hay tanta recta que te va a penalizar demasiado por drag. Por lo tanto, conseguir esa eficiencia aerodinámica es lo que te va a volver competitivo en este circuito. Un momento que os ajuste el tamaño de la imagen de calidades de vueltas, donde podemos ver la comparativa entre las vueltas de cada piloto en clasificación con el ritmo que han tenido en carrera. Vemos que de media la carrera fue 4,5 segundos más lenta que la clasificación. Sin embargo, vemos 2 partes muy diferenciadas en el duelo de cabeza, sobre todo, donde los McLaren, los Mercedes y Max Verstappen, incluso también Checo Pérez, fueron más competitivos en carrera, dejándose apenas 4 segundos en el ritmo de carrera respecto a sus mejores vueltas. ¿Pero por qué? Porque fueron pilotos que hicieron una estrategia de 2 paradas. De nuevo, podían atacar más. También vemos ahí a Fernando Alonso dejándose tan solo 4,3 segundos en carrera respecto a su mejor vuelta de clasificación. Y en el lado opuesto tenemos a los Ferrari
a pilotos como Albon, que fueron a una sola parada y tuvieron que hacer un extra de gestión. Charles Leclerc se dejó 4,5 segundos, que estaría en la media. Carlos Sainz casi 4,8 segundos y Alex Albon 4,9, prácticamente 5 segundos en carrera respecto a su vuelta de clasificación. Lo que demuestra que Albon fue muy competitivo el sábado, consiguiendo entrar en Q3 y además ganando en ese duelo a Nico Hülkenberg a una vuelta, y en carrera consiguió terminar en los puntos gracias a una estrategia y necesitando un extra de gestión. Si estudiamos la carrera por las diferentes partes que tuvo, vamos a comenzar viendo la primera tanda. Os lo voy a ajustar mejor por aquí, donde vemos a los dos McLaren con el mejor ritmo, seguidos de los dos Ferrari. Charles Leclerc a 2 décimas y media, Carlos Sainz a 4 décimas y media, y por detrás quedan los Mercedes y los Red Bull, formando este grupo de cabeza en esta primera tanda, donde todos comenzaron con el neumático medio menos los Red Bull, Ocon, Stroll, Bottas y Tsunoda, que fueron a contraestrategia arrancando con el duro para tener un final de carrera más rápido con el medio. En esta parte de la carrera, la clave fue que Piastri adelantó a Norris. En ese adelantamiento Leclerc pasó también a Norris y Norris quedó un poco bloqueado detrás de Leclerc. Sin embargo, el Ferrari pudo más o menos aguantar el ritmo de los McLaren. Así que acabó distanciándose, consiguiendo un pequeño margen Oscar Piastri, sobre todo cuando Leclerc perdió la zona de DRS del líder de la carrera, pero no consiguió McLaren un margen suficiente como para evitar un posible undercut, y por lo tanto tenían que protegerse rápido cuando llegaban las ventanas de paradas. Por detrás vemos ritmos marcados prácticamente por las posiciones: Albon, Magnussen, Alonso, Ocon, y también pilotos que empezaron a parar muy pronto, como es Hülkenberg, que sí que fue por un toque en la salida, Tsunoda, que tuvo que abandonar, y también George Russell, que en salida se fue largo en la primera chicane, dañó el endplate derecho del alerón delantero y finalizó su primera tanda en tan solo 8 vueltas, lo que le obligó a ir sí o sí a 2 paradas en esta carrera, y teniendo que cambiar el alerón delantero en esa primera parada. Para la segunda parte de la carrera, aquí ya entró en juego a fondo la decisión estratégica. Había que colocar en la mayor parte de los casos el neumático duro. Red Bull decidió sí o sí ir a 2 paradas porque había comenzado con el duro. En su primera parada cambiaron al otro duro nuevo que tenían y tenían que colocar el medio o el blando para cumplir el reglamento de la Fórmula 1. Por lo tanto, los dos Red Bull iban a ir a 2 paradas. Pero el resto, ¿qué decisión iba a tomar? Ya hemos dicho también que Russell había parado antes de lo normal. Para ir a una parada se había estudiado acercarse a la vuelta 15, a la vuelta 17, 20, y George Russell había parado en la 11. El resto sí que se aproximaron más a esa vuelta 15 y podían estar en la ventana de decidir 1 o 2 paradas. En esta parte de la carrera, Lando Norris consiguió adelantar a Charles Leclerc y los dos McLaren se pusieron a enfrentarse por el liderato de la carrera. Iban marcándose vuelta rápida tras vuelta rápida y se distanciaron más que en la primera tanda de Charles Leclerc y del Ferrari. No demasiado, lo veremos luego en los gaps, pero sí que en ese duelo por intentar cazar Norris a su compañero de equipo, que le había quitado en la primera vuelta la primera posición, Lando Norris exigió demasiado al neumático delantero izquierdo,
hizo un comunicado con su equipo de que no entiende por qué se ha desplomado el rendimiento de sus neumáticos y tuvieron que entrar antes de lo previsto, tuvieron que hacer una segunda parada en boxes. Norris hizo tan solo 18 vueltas en esta tanda. Su compañero Oscar Piastri extendió un poco más su tanda, llegando a la 22, a la vuelta 22 de tanda, mientras que los Ferrari, que fueron con una sola parada en la estrategia de este fin de semana, llegaron a completar 34 vueltas en el caso de Sainz, que paró más tarde que su compañero de equipo, y Charles Leclerc, que completó 38. Ya vemos que son más de 15 vueltas que los McLaren, lo que les permitió terminar la carrera con una sola parada, ahorrarse 23 segundos en boxes y por lo tanto tener la posición en pista, y tenían la velocidad a final de recta para proteger la posición. Si estudiamos el ritmo en esta parte de la carrera, a pesar de ir a 38 vueltas en la tanda, Charles Leclerc se quedó a menos de una décima del mejor ritmo, que fue de Piastri, que estaba haciendo vuelta rápida tras vuelta rápida de carrera en esta tanda central. Es cierto que las 16 vueltas restantes que completa Leclerc respecto a las que vemos en esta tabla de Piastri fueron con menos combustible y por lo tanto había menos peso y podía correr más el Ferrari, pero el neumático estaba más gastado y no se nota tanto la degradación. Yo aquí lo que veo claramente es que McLaren podía haber ido a una parada y se equivocaron en la estrategia. En el caso de Carlos Sainz, yendo también a una sola parada, se quedó a tan solo 2 décimas del ritmo de Piastri. Y en esta parte de carrera, Norris perdió el duelo con su compañero de equipo, quedándose a prácticamente 2 décimas en las mismas vueltas y cometiendo errores, porque aparte de cargarse el neumático, se saltó la segunda chicane, la T4, T5, tuvo que hacer el camino marcado por dirección de carrera para reincorporarse a la prueba, y toda la ventaja que había conseguido sobre Leclerc en esa segunda tanda se le fue, y ahí es cuando McLaren decidió pararle para colocar neumático nuevo de nuevo y que volviera a atacar en pista. Los Red Bull sí que hicieron esta segunda tanda, que tampoco fue demasiado larga, sobre todo la de Pérez, y ya los Mercedes con 22 vueltas en esta parte de la carrera, con el peor ritmo de cabeza respecto a los Aston Martin, sin ritmo en esta parte de carrera, y quizás eso es lo que les hizo tomar la decisión de ir a 2 paradas en esta ocasión. Dejadme un momentito que ya vamos a tener compañía. Lo que tarde en entrar en esta ocasión Chemi Calabria, así que mientras tanto voy comentándoos el resto de la carrera, porque pasamos a la tercera tanda, donde aquí ya no están los Ferrari, pero sí podemos ver de ese grupo de cabeza a los McLaren, a los Mercedes y a los Red Bull, y también a los Aston Martin, que hicieron 3 tandas en carrera. Dejadme un momento, que ya está por aquí Chemi y le podemos ver. Buenas tardes, Chemi, bienvenido. Muy buenas, muy buenas. Ahí se te ve ya. Aquí estamos, incluso puedo ampliar un poco más la imagen. Estamos analizando la carrera y vamos por la tercera tanda. Llegas justo en la parte final de los análisis de los ritmos y vamos a pasar ya al desarrollo de la carrera. Habíamos hablado de que la primera tanda bastante igualada, Ferrari no se despegó de McLaren, Leclerc consiguió colocarse segundo en esa primera vuelta y aguantó esa posición. En la segunda tanda sí que se pusieron los dos McLaren al frente y empezaron a hacer vuelta rápida tras vuelta rápida. Dañó el neumático delantero izquierdo Lando Norris, también se salió de pista, que se saltó la segunda chicane.
Leclerc se le volvió a echar encima y McLaren decidió parar por segunda vez. Ferrari siguió adelante. Y tenemos esta tercera tanda donde de nuevo Piastri fue el más rápido con el duro en las últimas 15 vueltas. Igualado en el mismo ritmo se quedó Lewis Hamilton, pero ya estaba fuera de carrera por esa tanda central. Y Lando Norris de nuevo, que se queda a 2 décimas del ritmo de su compañero de equipo. Y al ir a dos paradas frente a una sola parada de los Ferrari, se dejaron por el camino la victoria. Sí, vamos a ver, McLaren en la parte final y Mercedes demostraron que eran más rápidos que Red Bull con Verstappen. Se vio durante todo el fin de semana bastante claro, el McLaren y el Mercedes estaban mejor que el Red Bull en carrera. Red Bull le faltaba un poquito en el primer tramo y estaba más cerca en la segunda y tercera parte. Total 3 décimas a diferencia de ellos, pero estaban todos bastante cerca. Realmente no había demasiada diferencia con ellos. Y era una parte final de carrera de intentar ejecutar esa parte final, esa zona de dar ese extra. 22.5 en la cabeza, 23 es el coche descargado, el neumático nuevo, por poco rodaje, pues hace evidentemente los tiempos muy rápidos. 21.4 de vuelta rápida de Norris, lo que ya nos marca de que la carrera fue increíblemente rápida en esta parte. Totalmente de acuerdo. En el programa que hicimos después de la carrera, Gamal y yo, el domingo, pusimos las dos tablas, la de la segunda tanda y la de la tercera, para comparar la diferencia de los ritmos de Piastri con Leclerc en estas dos tandas, para hacer un pequeño cálculo, y ya se veía que lo que recortó Piastri en las dos tandas, porque en la segunda también fue más rápido que Leclerc, lo que llegó a recortar no fue suficiente tiempo como el que era la parada en boxes, que se extendía a unos 23 segundos. Lo que llegaba a recortar eran unos 19. Luego sí que es cierto que hay que estudiarlo bien en el vuelta a vuelta, que lo veremos más adelante, para llegar a una diferencia final que fue de 2,6 segundos entre Charles Leclerc, el vencedor de la carrera, y Oscar Piastri, que terminó en segunda posición como el mejor McLaren en esta prueba. Lando Norris completó el podio finalmente. Vamos a ver luego, pero vamos, un error increíble de parar a Piastri para nada, para defender lo que ya había tenido. No sé, sinceramente todavía no entiendo lo que hicieron, ni creo que lo llegue a entender. Porque una cosa es intentar avanzar, pero defender cuando tus rivales están yendo para atrás, había, no sé, una cosa muy rara. Y nada, la parte final de carrera bastante directa, con pocas vueltas, 18 en promedio, para llegar al final y acabar la carrera bien.